Hoy vamos a hablar acerca de pentesting directamente web. El día de hoy me voy a enfocar un poco en lo que menos nos gusta, que es un poco la teoría. ¿Por qué? Porque como les decía, estamos desde nivel cero. Entonces, quiero partir para que todo el mundo pueda hacer las prácticas. Vamos a tener unas prácticas bastante interesantes. Entonces, quiero que todo el mundo pueda inclusive seguirlas. Si nos alcanza el tiempo hoy, vamos a ya elaborar nuestro laboratorio. Si no, la próxima semana vamos a tener algo mucho más práctico. Vamos a jugar un poco con todo lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el pentesting, principalmente, ¿de qué trata? Tenemos distintas fases en el pentesting. Tenemos la fase de planificación, tenemos la fase de reconocimiento, de análisis, de explotación. Cada una de ellas conlleva una serie de pasos que nosotros tenemos que seguir. Dentro de la planificación, tenemos que saber hasta dónde vamos a llegar. ¿Por qué? Porque muchas veces en el pentesting, y nos habrá ocurrido, quienes hayan hecho pentesting y estén en el grupo, lo pueden poner por el chat y lo pueden comentar, pero realmente el definir el alcance es muy importante. ¿Por qué? Porque nos salva de la cárcel. Muchas veces nosotros podemos habernos encontrado por de alguna u otra manera con alguna vulnerabilidad. Digamos que encontramos una inyección básica en alguna página web. El hecho de encontrarla no significa que la podamos explotar. ¿Por qué? Porque no tenemos el permiso legal. Y realmente la parte de lo legal es un problema bastante amplio, no solo para nosotros quienes trabajamos como pentesters, quienes estamos haciendo el esquema de ciberseguridad, sino también como personas que estamos dentro de Bug Bounty. Muchas veces estamos descubriendo algún bug y de la nada nosotros lo reportamos y no nos toman atención, no, no nos dicen ni siquiera gracias muchas veces por haberle solucionado sus problemas. E inclusive muchas veces lo que nos pasa es que existen una demanda. Entonces, reportas una vulnerabilidad y te denuncian. Exactamente. Justo lo que dice César, hablamos de Grey Box. Mm, Gavigba, sí, sí me ha pasado en el que yo he tenido un alcance muy limitado. Esto me pasó en una universidad, X universidad, en donde yo tenía ciertos permisos para poder realizar un pentesting básico. Pero ¿qué es lo que sucedió? Encontré una vulnerabilidad de mucha gravedad en la que las credenciales por defecto no se le solicitaba al usuario que las cambie a su primer inicio de sesión. Y las credenciales por defecto eran netamente las credenciales, lo que en Argentina se conoce como el DNI, cédula, documento de identificación, como les conozcan en sus países. Bueno, era ese número. Entonces, ese número es bastante público. Eh, y podías entrar como docente. O sea, podías entrar a ver información del docente, calificaciones y demás. Entonces, no tenía permitido llegar más adentro y ni siquiera fue necesaria una base de datos, porque los números de identificación a nivel local son muy fáciles de conseguir. Entonces, ni siquiera tuve que acceder a la base de datos, simplemente tuve que acceder a un poco de información desde otro lado y yo ya tenía las credenciales. Y claro, pude acceder, creo que por eso me gradué, pero no le digan a nadie. Entonces, eh, es bastante interesante esto del alcance. Claro que se reportó y tuvieron que modificar el alcance de mi investigación para que yo pueda hacer eso legalmente, porque lo reporté. ¿Por qué lo pude reportar sin tener miedo a que me caiga algo legal? Porque encontré la vulnerabilidad y entre comillas no la exploté. Entonces, eso es muy importante eh, hoy en día. Y exacto, sin estar dentro del área de la ciberseguridad.
podemos encontrar eso. Por ejemplo, lo que dice César, muchas veces las limitaciones son de acuerdo al puesto que tenemos dentro de la empresa. En tu caso, claro, tienes acceso libre a todos los servidores y es el caso de muchas personas que trabajan directamente como pen testers en una empresa. Pero muchas veces no es lo que nos sucede cuando nosotros estamos tratando de explorar y tratando de encontrar vulnerabilidades desde afuera. O inclusive nos contratan como auditores fuera de la empresa, pero nosotros tenemos cierto nivel de acceso. Justo lo que tú mismo comentas, tú haces ataques de, ¿cómo es? Tú haces test tipo gris. Tienes cierto nivel de acceso. En este caso, si es que tienes libre acceso, no necesariamente tienes que ser gray box. Ahí tendrías un white box, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en gray box tenemos cierto nivel de acceso. Por ejemplo, con razón, pues esa. También eres el CISO del área de ciberseguridad. Claro que tienes acceso a todo. Entonces, eso ya es hacer trampa. Pero bueno, entonces lo que les decía, tenemos que saber a qué alcance vamos a llegar dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vemos qué metodología vamos a utilizar. Por ejemplo, esto, sin siquiera estar dentro del área de la ciberseguridad, podemos encontrar esta vulnerabilidad. Pero hay otras vulnerabilidades justamente por la parte de las políticas que tenían internamente que no les exigen cambiar la contraseña al primer intento, ¿cómo es? Al primer ingreso. Eso ya va un poco más de investigación. En este caso, se tuvo que modificar el alcance y por suerte me llevaba con el director del área para que podamos modificar el alcance. ¿Por qué? Porque esta vulnerabilidad no estaba dentro de un inicio de los objetivos. Si no está dentro de los objetivos, así encontremos algo, no podemos explotarlo. ¿Por qué? Porque nos podemos llevar una gran demanda. Y depende del país en que estemos, realmente las penas son bastante fuertes. En este país, en Ecuador, que me encuentro ahorita, están entre 5 y 10 años de cárcel por este tipo de interrupciones a al funcionamiento correcto de dispositivos informáticos, de páginas web. Entonces, eso con la parte de la planificación. Ahora, después de planificar, después de Dios saber hasta dónde voy a llegar, nosotros ya definimos justo lo que consultan en el chat. En este caso, por ejemplo, ya sabemos qué alcance tenemos. Ahora sí voy a utilizar mi metodología. Dentro de la metodología del pentesting existen muchísimas, pero una que les recomiendo personalmente porque es bastante completa, pero ustedes pueden ocupar e inclusive crearse sus propias metodologías, es la OWASP. La OWASP tiene todos los pasos que inicialmente debemos seguir poco a poco para que nosotros podamos tener una exploración casi completa de todo el servidor como tal y de todo el ambiente web que vamos a analizar. Entonces, después de planificar, saber ya mi metodología, pasa a la parte del reconocimiento. En el reconocimiento, nosotros ya vamos a buscar la parte de los datos del objetivo como tal. Entonces, aquí analizamos servicios, analizamos tecnologías, analizamos infraestructura, porque es muy necesario el reconocimiento. Porque el reconocimiento lo que hace principalmente es que nos apoye para saber, por ejemplo, qué versión de PHP están utilizando en la página web. ¿Para qué me sirven las versiones? Pues para saber si es que existen vulnerabilidades ya reportadas. ¿Dónde se reportan? En la CV. Esto lo vamos a ver un poco más a fondo en la parte práctica. Actualmente es netamente conversado, pero en la parte práctica ya vamos a ver un poquito de cómo recopilar datos, en dónde recopilar datos. Nmap es un poquito más allá. El reconocimiento inclusive no necesitas todavía saber mucha información del servidor. Entonces, en este caso, por ejemplo, Nmap podríamos utilizarlo. Wireshark, no te recomiendo utilizar Wireshark. ¿Por qué? Porque tienes que estar primero dentro de la red para poder utilizar Wireshark.
Entonces, para hacer el reconocimiento inicial, primero vamos a necesitar, por ejemplo, para utilizar Wireshark, tienes que estar conectado sí o sí al Wi-Fi o directamente dentro de la empresa a la que tú quieres analizar. Entonces, en este caso, Wireshark utilizaríamos tal vez después, pero es más justo lo que decía Gavigba, es un analizador de paquetes realmente. En este caso tenemos el reconocimiento pasivo, correcto. Tenemos reconocimiento pasivo y activo. De hecho, con Nmap podemos hacer los dos. Simplemente tenemos que saber cuántos paquetes mandarle o cuánto ruido mandar a los servidores. ¿Por qué? Nmap también puede ser muy ruidoso. Al ser muy ruidoso, pueden detectarnos a nosotros como que estamos realizando alguna actividad inusual. Y ahí sí nos despiertan, ¿cómo es? Ahí sí nos despierta al equipo de SOC, a los equipos de Blue Team, que les llegan logs de que estamos haciendo alguna actividad inusual y primero nos bloquean. Y primero nos bloquean, segundo nos investigan y depende de, como les digo, por ejemplo, si es que estamos haciendo un pentesting en el que como auditores no tenemos que darnos a notar de que estamos haciendo un análisis de vulnerabilidades en esta empresa, pues tenemos que ser lo más callados posible. Entonces, en este caso, por ejemplo, sí, muy recomendado los análisis pasivos. Otro tipo de análisis pasivos también es justamente encontrar información que podríamos encontrar fácilmente en las páginas web. Por ejemplo, en saber con qué tecnologías están trabajando. Sabiendo las tecnologías con las que están trabajando, yo ya puedo saber qué herramientas voy a necesitar. Por ejemplo, si es que tienen PHP, yo ya sé que puedo utilizar tal vez un Metasploit para utilizar alguna herramienta que por ahí me dé una shell inversa, si es que yo puedo si es que yo puedo subir imágenes. Eso lo vamos a ver en la parte práctica. Vamos a también aprender cómo subir información, cómo subir código malicioso, un poquito ya más preparado. Y sí, esa es esa es la parte de explotación. Entonces, en el reconocimiento, como digo, necesitamos saber las herramientas, las tecnologías, la infraestructura para yo mismo irme armando la información que voy a requerir. ¿Por qué? Todo es explotable, sí, pero tenemos que saber cómo. ¿A qué me refiero? Hay muchas páginas web muy bien construidas, a tal punto que en un aspecto inicial no voy a encontrar absolutamente nada que explotar. Pero como pentester, tengo que ubicar otros caminos. Si es que no puedo explotar nada en la página web, eh, si es que no puedo ubicar nada en la página web, yo lo que me pongo a tratar de pensar, no sé, tal vez un ataque de ingeniería social. Claro que ahí ya iremos por otro tema, ¿no? Pero si es que no puedo por un lado, puedo por otro. Realmente como pentesters, lo mejor del pentesting es que nos obliga a pensar fuera de la caja. Por eso es que también me gustan mucho los CTFs, porque nos obliga a pensar fuera de la caja. Recientemente en el grupo también hubo una aplicación de un trabajo cuyo correo electrónico era un mini CTF, simplemente sacar el correo electrónico. Entonces, este tipo de cosas es bastante dinámico y nos reta un poco. Por eso siempre les invito también a que hagan CTFs y aprendan un poco más acerca de ese mundillo del CTF. La parte de Application Security Testing sí se utiliza bastante porque también es una metodología. Entonces, dentro del Application Security Testing tienes un montón de información que puedes ir recolectando. Por ejemplo, algo bastante importante del Application Security Testing es la parte de análisis de código. Es bastante aburrido, bastante tedioso, pero qué informativo que es el código. Un código mal realizado, sin buenas prácticas de seguridad, me dice, sin necesidad de ejecutarlo, qué vulnerabilidades puedo encontrar. Entonces, en este caso, por ejemplo, digamos que yo tengo código comentado en alguna página web y se olvidaron el código comentado allí.
yo ya puedo saber un poquito más de qué trataban de hacer, qué test estaban tratando de hacer. Y les dejo, por ejemplo, bueno, no es un reto, pero les dejo una pregunta. ¿Qué pasa si es que yo tengo un select asterisco en mi código? Tengo un select asterisco en mi código, por ejemplo, un JavaScript que está llamando a una base de datos. ¿Qué pasa si tengo un select asterisco allí? ¿Qué vulnerabilidad me despierta eso? Esa pregunta les dejo, pueden escribirle en el chat por ahí. Exactamente. Puedo hacer un SQL injection. Entonces, ustedes saben que ya analizando un poquito más del código, yo ya puedo saber un poco más de lo que está sucediendo. Entonces, eso es parte también del reconocimiento. Hay muchas veces que la gente deja mucha información en su código JavaScript, el que está en el front. ¿Y qué ha pasado? Muchas veces lo que se ejecuta en el front se guarda en el back y me da acceso hacia el sitio web. Entonces, parte del reconocimiento es tomar en cuenta eso. Ahora vamos a la parte del análisis. Correcto, validan el backend, pero el frontend, perdón, pero no el backend. Correcto. ¿Cómo se debe actuar cuando ven quemadas las claves del código? Ah, qué linda pregunta, carajo. Porque me encuentro con esto bastante seguido. Muchas veces ha sucedido que la gente, para ahorrarse un poco de tiempo, para hacer llamados a APIs, por ejemplo, o para hacer llamados a contenedores, dejan en el código usuario y contraseña, allí en el código. Entonces, ya simplemente nosotros cogemos eso y ya tenemos acceso. Eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió aquí en Ecuador dentro de una entidad gubernamental. Por código quemado, por credenciales quemadas, lo que ocurre es que una persona logró acceder a ese código, logró obtener las credenciales, pudo hacer el llamado a la API, pudo acceder, estuvo dentro de esta institución un buen tiempo y robó un montón de información a nivel local. Entonces, ¿qué más me dicen? ¿Qué tanto se usa Burp Suite? Bueno, herramientas hay un montón, millón y medio. Burp se utiliza muchísimo, muchísimo, muchísimo en el pentesting. Es una de las herramientas más utilizadas, de hecho, para nosotros poder hacer, por ejemplo, análisis de cabeceras y poder nosotros inyectar ciertas cosas en los parámetros de post, en lo que nosotros enviamos a la web. Y cuando no está bien validado, a veces puede estar validado en el front, pero lo que se envía a través de una cabecera post no está validado. Entonces, así esté validado el frontend. Bueno, por debajo yo también ya puedo ver cómo enviar información. Ahora la parte del análisis. Estamos hablando de la identificación de vulnerabilidades del sistema. Entonces, aquí se analizan los riesgos y la severidad de las vulnerabilidades. Entonces, dentro de las vulnerabilidades, por ejemplo, podemos encontrar puertos abiertos, podemos encontrar, bueno, es sencillo ya con puertos abiertos. Por ejemplo, esto es, como digo, para que aprendamos todos y para recordar ciertos conceptos. Puerto 22 en el chat, simplemente, puerto 22, correcto. Puerto 445, por ahí, puerto 445. Vamos ahí, alguien más, puerto 445, SMB, correcto. HTTPS, no. HTTPS, ¿qué puerto es? 443, correcto. Entonces, nosotros al ver los puertos abiertos, nosotros ya sabemos a dónde atacar. Entonces, por ejemplo, si es que yo veo un puerto 22 abierto, yo puedo intentar acceder al SSH, no sé, tal vez con un ataque de fuerza bruta, tal vez con hay infinidad de cosas que yo podría intentar. Si yo veo un puerto SMB abierto, un puerto 445, bueno, este es uno de los más peligrosos.
¿Cómo es? Este es uno de los puertos más peligrosos. ¿Por qué? Porque este puerto eh, es un protocolo ya no utilizado. De hecho, uno de los ejercicios básicos de las prácticas de análisis de servidores ya es atacar un puerto 445 y obtener una shell inversa. Si es que nos queda tiempo al final de las prácticas, como esto es web netamente, tal vez haremos esa práctica, pero este puerto 445 estaba por defecto en su momento en Windows 7 inclusive. Entonces ya es bastante antiguo. Actualmente sí, todavía hay muchas empresas que lo siguen utilizando, pero ya viene protegido. Entonces, por ejemplo, si te cambian el puerto común a un servicio con un puerto raro, no hay problema. ¿Por qué? Porque yo también puedo hacer un análisis con Nmap. Entonces, puedo encontrar el servicio SMB, pero ahora en el puerto 777. Entonces, entonces simplemente ya lo que sucede es que se cambió el puerto, pero el servicio sigue activo. Entonces, en este caso, no hay mucha diferencia en cambiar de puertos. ¿Qué me sirve como una medida de protección ya? En este sentido, es un firewall. Bueno, en web tenemos el Web Application Firewall, los WAF. Y serviría poner servicios señuelos. Claro, eso lo hacen muy común. Entonces, por ejemplo, si es que yo dejo abierto un puerto 445, yo lo dejo dentro de un servidor que es de la zona desmilitarizada, las DMZ, para yo ir viendo cuánta gente cae en esta trampa. Si cambiamos los puertos, Nmap los reconoce también, claro, porque estamos reconociendo el servicio, no necesariamente el puerto. Es lo que explicaba. Tal vez el servicio Samba cambió de puerto, ahora no está en el 445, ahora está en el 777, pero los voy a poder seguir encontrando si es que no está filtrado por un firewall. Y después del análisis es a donde vamos a la explotación. Entonces, aquí ya vimos que hay un puerto 445, pues entonces voy a intentar explotarlo. De ahí hay, por ejemplo, con el Meterpreter, el SMB, el TCP inverso, ya podemos tratar de acceder. Ya podemos tratar de acceder. Si bien estoy hablando mucha lata, estoy hablando mucha información X, lo vamos a ver en las prácticas, así que no se preocupen. Ahorita netamente, el día de hoy es netamente para conversar, para que sepan qué es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Entonces, es un poco para entretenernos del día de hoy, conocer también un poco de sus conocimientos y ver qué tantas ganas tenemos de aprender. Entonces, dentro del reconocimiento y enumeración, ya yéndonos un poquito más adelante, estamos hablando ya de la recopilación de información. Aquí ya vamos con la información pública que podemos recolectar. Por ejemplo, tenemos la información que hay en Google, tenemos la información que hay en la propia página, nombres de dominio, direcciones, IP, servidores web, todos los servicios que están sucediendo. En la enumeración, y aquí identificamos cuentas de usuarios, usuarios como tal, los archivos y directorios y los servicios accesibles en el objetivo. Entonces, en la recopilación de información, tratamos de obtener toda la información posible de los recursos públicos que nosotros tenemos. Y en la enumeración es identificar justamente las cuentas de usuario. Y correcto, es una de las herramientas que se utiliza muy seguido para la lista de directorios. GoBuster, que es el reemplazo de DearBuster, es una de las herramientas, una de las mejores herramientas que he podido ver, o al menos de las que yo he utilizado. Entonces, de esa manera nosotros podemos también saber a qué carpetas podríamos tener acceso, ¿no? Ya de una manera un poco más automatizada. DNS Lookup también es una herramienta que podemos utilizar. ¿Por qué? Porque en el DNS hay muchas veces información bastante importante. ¿Qué sucede cuando una empresa no, no tiene
no tiene bien configurada la información de sus DNS y tiene mucha información. Y tiene mucha información pública. Yo ya puedo saber números de teléfono, correos electrónicos de la persona que esté manejando, por ejemplo, un sitio web o una aplicación web, simplemente con un DNS lookup. Y ha sucedido bastante. En este caso, ya podremos tener la información de correos electrónicos, ya tengo a quien hacer ingeniería social. Números de teléfono, ya tengo a quien hacer un ataque de phishing. Entonces, en este caso sí es bastante importante tomar en cuenta qué información podemos obtener. Y en la práctica también vamos a buscar información. Por ejemplo, teniendo tecnologías ya conocidas, hay ciertas carpetas por defecto que muchas veces no las ocultan. ¿Cómo es? Es una tecnología ¿cómo es? Que estoy viendo y no quiero decir el nombre, porque lo vamos a ver en las prácticas. Pero, por ejemplo, si es que ustedes encuentran esta tecnología en varios sitios web, ustedes van a poder acceder y van a ver todos los usuarios que están configurados en ese servidor web. Y con los usuarios, simplemente como ya tengo un dato, ya no necesito esforzarme en buscar al menos el usuario. Ahora lo que tengo que hacer es tratar de buscar la clave. Y bueno, sí, también es difícil, pero también hay herramientas que me permiten hacer eso. Dentro de, por ejemplo, los análisis de vulnerabilidades, podemos tener varios tipos de vulnerabilidades que podríamos ir probando y explotando. Por ejemplo, tenemos inyecciones. Las inyecciones es de las más comunes dentro de la web. Entonces, por ejemplo, como habíamos hablado, la parte de inyección SQL no es más que la posibilidad de introducir código directamente SQL para poder manipular los datos. ¿Cuál es la primera herramienta o cómo podríamos decirlo? La primera base que puedo intentar para poder explotar una inyección SQL es poniendo una comilla simple. Exactamente, justo lo que estaba diciendo. La comilla simple. ¿Por qué? Porque eso puede dispararnos un mensaje de error. Eso también, un sano consejo para quienes están aquí y son desarrolladores, siempre validen sus entradas y también tengan un manejo de errores propio. ¿Por qué? Porque si es que yo tengo disparo errores por defecto, yo puedo estarle diciendo a la persona que está ejecutando ese error qué tecnología que estoy ocupando. Entonces, por ejemplo, en este caso, si es que pongo comillas simple y no está bien configurado el servidor, el primer error que voy a conseguir es error de MySQL en la línea tal. Entonces ya sé que hay un error de SQL y ya sé por dónde ir. Existen también otro tipo de vulnerabilidades, por ejemplo, el cross-site scripting. Aquí lo que se hace es la inyección netamente de código JavaScript que puede manipular un poco lo que se está realizando o ejecutando dentro del sitio web. Ya. Por ejemplo, la otra vez vi un ID 27 en la URL. Ya. Por ejemplo, ahí ya tienes un error si es que es de MariaDB, ya tienes una posible inyección. Ahora, lo que podrías hacer, cosa que no aconsejo y desaconsejo completamente, comillas, comillas, desaconsejo completamente, no lo hagan, muchachos, les repito, no lo hagan, es ver hasta dónde puedes llegar. Obviamente, con la discreción del caso. De igual manera, en este caso, por ejemplo, podemos ver eh, el cross-site request forgery. Este sí es un poquito más complejo de explotar, porque netamente es una ejecución de acciones no autorizadas a través de un usuario autorizado. Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo acceso a información de un usuario, yo puedo ver qué tipo de rol tiene
y ver hasta dónde puede llegar a ejecutar ciertas tareas. Eso también es bastante importante dentro de un servidor. Manejo de roles, manejo del menor privilegio. De esa manera, nosotros también podemos ciertamente protegernos un poquito al menos de lo que podría estarnos sucediendo. Aquí tenemos, por ejemplo, Emma es una de las personas que conozco en el Purple Team, que es una máquina una máquina, es un genio realmente. Él también enseña mucho de cómo proteger los equipos. ¿A qué me voy? Aquí hablamos de ya netamente de lo que no les gusta a muchos, del Blue Team. ¿Por qué? Porque hablamos ya de políticas, hablamos de jardinizaciones, hablamos de esquemas de seguridad que tenemos que cumplir. ¿Para qué? Para que no nos suceda, para que no venga algún tipo como, chuta, no puedo decir como yo, alguien más loco que yo, porque lo haría netamente sin que le importe la ley, explotar. Por eso siempre vamos a necesitar de los que más odiamos, al Blue Team. ¿Por qué? Porque al menos nos dan pautas de qué tenemos que hacer para tener cierto nivel de seguridad. Por ejemplo, existen los estándares de la CIS, que nos dice cómo tenemos que jardinizar los equipos, o sea, cómo tenemos que configurar nuestros servidores para que funcionen de manera correcta con al menos lo mínimo en seguridad. Y de esa manera tratar de evitar que nos sucedan estas cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si puedo yo acceder por ejemplo, a cierto usuario, yo tengo acceso a cierto usuario, pero ese usuario no tiene permisos suficientes para poder hacer absolutamente nada, no voy a ir más allá, simplemente me voy a quedar ahí. O por ejemplo, cuando vimos y hablamos de estos servicios que pueden ser una trampa, eso tiene que estar completamente jardinizado en un servidor muy aparte y muy aparte del entorno. Y de esa manera yo puedo también, eh, ¿cómo podría decirlo? Blindar un poco de la información que yo tengo debajo. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo, como decía, yo puedo acceder como un usuario. Sí, puedo tratar de insertar un script para escalar privilegios, pero ¿qué pasa si el usuario no tiene permisos de ejecución? Entonces, vuelvo a quedarme ahí un tiempito. Y de ahí las vulnerabilidades de configuración son las más, entre comillas, las más peligrosas. ¿Por qué? Por muchas veces la pereza de las personas que están detrás de las configuraciones. Dejar información por defecto es uno de los peores errores que se puede cometer en una configuración de un servidor. Por ejemplo, ¿cuál es la contraseña más común que utilizamos los que manejamos servidores? Vamos al chat. Correcto. Admin, ¿ya? Les voy a contar una pequeña historia de cierta entidad bancaria de Ecuador, una de las más grandes del país, y sucedió exactamente hace 4 años. Pudieron acceder a cierto servidor debido a que las contraseñas eran admin admin. ¿Qué sucedió? Pues quienes accedieron no hicieron absolutamente nada durante meses. ¿Qué han estado haciendo? Robando información, tratando de escalar privilegios, tratando de ver qué nomás pueden robarse y haciendo saltos laterales, accediendo a otros servidores. ¿Qué sucedió un par de meses después? Ransomware. Una de las entidades más grandes del país fue infectada con ransomware y estuvo casi una semana inoperativa. Si tienen en cuenta el impacto que es una entidad financiera que opera, que opera todos los santos días
con un volumen de carga de los más grandes, porque es una de las entidades financieras más grandes. Una semana sin operar, imagínense el costo. Ahora, no la ataquemos totalmente. Sí, la fallaron, tal vez rodaron cabezas, no sé qué sucedió, pero también ahí es a donde van las partes de las políticas. Esta entidad financiera solo perdió 2 días de trabajo. ¿Por qué? Porque tuvieron un buen sistema de backup. Claro que ahí tuvieron a la gente amaneciéndose, tratando de recuperar los servidores y tratando de desinfectar todo lo que estaba podrido allí. Pero para un ataque de esa magnitud, simplemente perder 48 horas de servicio, o sea, de información, realmente no es tan grave como perder la propia semana que dejó de estar operativo la entidad financiera. Entonces, mucho ojo con las vulnerabilidades de configuración. Otra historia bastante interesante es, no me acuerdo si fue en México o fue una noticia que vi en un noticiero de México, pero eh, era posible acceder a cámaras web de personas de varios países inclusive, y uno de estos ataques fue enfocado hacia el cuarto de una niña. Entonces, ¿qué había sucedido? Como muchas veces las personas no técnicas son el principal foco de un ataque de ciberseguridad, la mamá lo que hizo es instalar la cámara, ver que funciona en su celular y listo. Nunca cambió la contraseña que venía por defecto en la cámara web. Entonces, este atacante pudo acceder a la cámara de una niña. O sea, ahí sí ya me dio bastante miedo, pero es algo que sucede. Los errores de configuración son bastante comunes y bastante peligrosos. Hace unos años salió una noticia de un chico que había aplicado, no me acuerdo si un código que desviaba los centavos de cada transacción. No es tan similar, pero también es un ataque. Realmente este es un ataque interno. Lo que él hacía es desviarse, creo que era 1 o 2 centavos por cada transacción hacia su número de cuenta. Entonces este ataque es netamente interno. Él tenía acceso, no recuerdo el puesto del chico, digamos que era un cajero, pero tenía los privilegios para poder hacer eso. Entonces el ataque interno sí fue reportado, pero se dieron cuenta ya mucho después. No me acuerdo cuánto tiempo después, pero imagínense con la cantidad de transacciones que suceden día a día. 1 centavo, 2 centavos tal vez no nos parece mucho, pero con millones de millones de millones de transacciones, ya eso se convierte en algo tangible y en algo bastante fuerte. Una vez del código en la página encontré contenido de un correo sobre una denuncia, nombres, fechas y datos sensibles. Estaban cifrados. Bueno, si estaban cifrados y no pudiste leerlos, no hay tanta dificultad, pero encontrar contenido de correo sobre una denuncia sí es una posible vulnerabilidad de configuración. Por ejemplo, había sitios a nivel local en donde tú ponías tu hoja de vida y la enviabas. Ahora, ¿qué sucedía? Eso se quedaba en una base de datos y esa base de datos se hizo pública. Entonces, imagínate la cantidad de información que puedes tener en una hoja de vida. De hecho, ah, ya les voy a, ya les voy a enseñar algo que pasó en el país y fue bastante fuerte. Creo que también en Argentina pasó algo similar. Vamos a ver si es que me da el tiempito hoy para conversar al respecto, porque creo que ya estamos 10 de la noche en Argentina, entonces para dejarles dormir también. Pero bueno, entonces la información sensible también es bastante importante. No sé si en otros países existe esta legislación, pero es justamente la parte de la Ley de Protección de Datos Personales. En España es la GDPR, si no estoy mal, pero Latinoamérica estaba tratando de acoger esa ley y tratar de apegarse. ¿Por qué? Eh, Porque si es que encontramos información sensible
no sé, un correo electrónico o cualquier cosa, y no está cifrada, ahora ya es un delito. Ahora, ¿qué sucede y qué es lo gracioso, por ejemplo, en el país? No sé, no puedo poner ejemplos de más países porque realmente no los conozco, pero Ecuador es muy gracioso en la parte de ciberseguridad porque estamos apenas gateando. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales existe, pero no existe, ¿cómo se llamaba este término legal? Siempre se me olvida el término legal. El ente, el ente regulador. Existe la ley, pero no hay quien la aplique. Entonces, es bastante gracioso porque en mi país tú encuentras páginas en las que con el número de identificación personal de una persona puedes tener acceso hacia cuántos vehículos posee, sus bienes, si es que ha estado preso o no. eh, ¿Qué más podrías acceder? Ahí, Pame, si me ayudas, tal vez, porque no me acuerdo. Pero con un número de identificación personal puedes acceder a mucha información. Entonces, mm, entonces sí es bastante delicado eso. No debería ser posible ya acceder a tanta información. Imagínense, por ejemplo, una persona que esté perfilando a alguien. Por ejemplo, bueno, actualmente el país está en una ola bastante compleja a nivel de tasas de criminalidad. Entonces, si es que yo estoy perfilando a alguien y con su número de identificación puedo saber qué vehículo posee o cuántos vehículos posee, ¿qué pasa si es que yo perfilo una persona y veo que tiene un Mercedes? Veo que su dirección de vivienda es una dirección acaudalada. Al perfilar a una persona con esas características, es un poco más complicado porque esas personas son más expuestas. Entonces, eso sucede bastante seguido y es porque no existe la regulación correspondiente dentro de la ley de protección de datos personales. Ahora, en la explotación de las vulnerabilidades, nosotros tenemos ya varios métodos que, que nosotros podemos seguir. Nosotros podemos utilizar una prueba de concepto para ver si es que la vulnerabilidad es explotable o no. Entonces, por ejemplo, con la prueba de concepto yo puedo saber si es que mi puerto 445 está abierto, es vulnerable. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo es. Yo puedo encontrar un puerto que conozco, que tiene cierta vulnerabilidad, pero ¿qué pasa si está filtrado por un firewall? ¿Qué pasa si yo tengo un WAF al frente y ni siquiera me deja leer los puertos? ¿Qué pasa si ni siquiera puedo hacer un ping? Entonces, para esto me sirve la prueba de concepto. Utilizar herramientas y técnicas para comprobar si es que yo puedo explotar. ¿Cómo solucionas específicamente qué? Ahí no te entendí muy bien. El tema del filtrado. Hay muchas maneras de poder bypassear un filtrado. Por ejemplo, haciendo un ataque constante, constante, constante y pasivo. Hacer constante y pasivo en algún momento me puede permitir. ¿Qué más se puede utilizar? Tratar de utilizar varias IPs. No, más que un DOS, es simplemente seguir tratando de enviar información desde fuentes distintas, pero no tratando de ahogar el servidor como tal. Más bien es tratar desde fuentes distintas a ver cuál no está bloqueado. Por ejemplo, utilizando una VPN, automatizándola para que realice la misma petición desde varios países, desde varias IPs, desde varias entradas, y ver si es que en algún momento este filtro ya no existe. Hay otras maneras de bypassear. Hay otras maneras de bypassear. Por ejemplo, me parece que había un UAC, si mal no recuerdo. Pero que exista un WAF o que exista un firewall no me garantiza que es completamente seguro. Lo que me garantiza es que voy a tener cierto nivel adicional de seguridad. Pero como digo, ¿qué pasa si es que yo accedo, por ejemplo, desde otra IP y no tiene configurado una negación por defecto? Simplemente tiene
eh, simplemente tiene otro tipo de configuraciones en las que permite accesos, digamos, desde la India. Entonces, si es que yo estoy haciendo alguna petición desde la India, va a funcionar. Lo que sí, para no caer en la parte del DDoS, es que esta herramienta automatizada tiene que ser con un tiempo de duración. Y aquí les diré como pentester, muchas veces es necesaria la paciencia, porque a veces explotar simplemente una contraseña tarda días. Ahora esperemos en algún momento podamos comprar la Core i9 con una tarjeta de video, una 5090, para ver si es que esas contraseñas de 8 dígitos al menos ya pueden ser cosa de días. Con Kubytes, exacto. Usando el firewall de Windows. ¿Sabes que el firewall de Windows sí ha salvado algunas cabezas en algunas empresas? Sé que es gracioso porque el firewall de Windows deja pasar muchísimo, pero hay veces en las que le pega, en las que le atina completamente. Entonces, he logrado ver, o sea, no soy fanático del firewall de Windows, pero he podido ver que sí ha obtenido algo o ha logrado proteger algo. Uno de 23, exacto. Y en la escalada de privilegios, es netamente intentar aumentar los privilegios del usuario para obtener un control total del sistema. Por ejemplo, había algo bastante interesante que igual me pasó cuando trabajaba en una universidad. Había Hay un ente regulador, bueno, no es regulador, hay un ente que les da acceso a ciertos parámetros web a todas las universidades del país. Eso sí le puedo decir, porque ya está parchado, ya no existe la vulnerabilidad y tampoco fue culpa de ellos. Esta entidad se llama Cedia, la pueden buscar. Ellos son proveedores de servicios netamente educativos. Proveen de servidores, proveen de muchos servicios realmente a nivel educativo, inclusive hacen investigaciones, es bastante interesante. Volviendo al tema, ¿qué sucedió? Que en ese entonces me dieron acceso al servidor. Yo era webmaster en ese entonces, todavía no estaba dentro de este mundillo, pero me dieron acceso al servidor, más o menos porque algo conocía de Linux, pero era un servidor que me daban un usuario con cierto nivel de privilegios. ¿Qué sucedió? Apareció una vulnerabilidad en su momento en Linux completamente, todos los sistemas basados en Linux. Si mal no recuerdo, ahorita les pongo en el chat. ah, creo que era, creo que era este comando que podía realizar. O era solo CSU, no recuerdo, tal vez me estoy equivocando, si alguien me corrige, pero si ustedes mandaban un usuario -1, les daba acceso como root porque no procesaba el número negativo. Y eso era un error, eso era una vulnerabilidad gravísima de Linux que salió justo, si no estoy mal, en el 2021. ¿O era el 2020? A ver, déjenme acordarme. No, miento, era el 2020. Entonces, esta vulnerabilidad me permitía acceder como root. ¿Qué sucedió? Que, que pude acceder como usuario root y justo en ese servidor tenían toda la información de las universidades a las que se daba el servicio. Eso sí era muy, muy, muy complejo. Y sí, fue la época de pandemia. Correcto. Se notaba que estaba aburrido que encontramos eso. Pero ya luego parcharon, obviamente. Pero eso fue bastante interesante porque se pudo acceder imagínense, el proveedor de servicios de todas las universidades del país. Y en el home había el nombre de todas las universidades a las que se podía acceder. Y como estaba como root, no sé, un sudo rm, no, como estaba como root, un rm-rf slash, gracias. Entonces, claro, para los que me entendieron, exactamente. Para los que no me entendieron,
pues podía eliminar completamente el sistema. Entonces son cosas que suceden realmente. Y déjenme revisar, ¿qué más? Ah, consultaron también qué antivirus recomiendo para una laptop de escritorio. Bueno, uy, las cuestiones de antivirus es cuestión de gustos, realmente. Lo que te recomiendo es que tengas uno, no importa cuál, pero que tengas uno. Puedes consultar en internet un top. Hay mucha gente que te va a recomendar justo 360 Total Security, hay otros que les va a gustar Kaspersky, hay otros que les va a gustar ESET, Node, hay muchísimos. Pero realmente mira cuál te conviene más en el sentido de cuál consume menos recursos también, porque hay muchos que sí te consumen bastante recursos de tu equipo. Uno que sea gratis, mm, ahí sí me has puesto a pensar. Realmente hay muchas versiones gratuitas de varios antivirus que protegen realmente hasta cierto nivel. Entonces, ¿cuál sería uno que consume menos recursos? Depende de tu equipo. Por ejemplo, si tienes las ThinkPad que te dan en tu empresa o en tu trabajo, eh, esas son las que menos recursos he visto que tienen. Mm, Creo que, no sé, no te sabría decir. Ese Bitdefender son unas que consumen pocos recursos. Kaspersky ocupa un poco más de recursos, pero como te digo, con tal de que tengas uno, es necesario. ¿Cuál uso yo? Por licencia que me regalaron, realmente, yo ocupo ESET. No es que lo esté recomendando ni haciendo cuña comercial, como les digo, pueden ocupar el que ustedes deseen, pero es porque me regalaron una licencia. Entonces, ese es el que ocupo actualmente. Eh, ¿Quién más me dice? Las gratuitas no son recomendables. Sí, puede que no. Como digo aquí, realmente es bastante difícil, ¿no? Inclusive, hace un tiempo me gustaba bastante Malwarebytes, pero ya es un es directamente análisis de malware. Entonces era bastante divertido trabajar con Malwarebytes en su momento. De ahí, ¿qué más? ¿Qué más me dicen? Para Windows se pueden craquear. Uy, sano consejo, hermano. Si vas a craquear, que no sea en una computadora que ocupes para tu trabajo diario. ¿Por qué? Porque el crack en sí, a menos de que seas un reverser completo y puedas hacer la ingeniería inversa completa al crack, tú no sabes qué le estás instalando a tu equipo. Eso sucede bastante, por ejemplo, con aplicaciones. Les contaré de una que es muy conocida para todos, Magis TV. La mayoría de las aplicaciones de Magis TV viene con malware. Si no, revisen en sus teléfonos, mándenle a un virus total y chequen qué permisos está activándoles en su dispositivo. ¿Por qué digo Magis TV? Porque justamente hace un par de días estaba haciendo un análisis de esta aplicación. Por eso es que las digo. Entonces, por ejemplo, eso es bastante interesante. Y de ahí vi otra pregunta, ¿qué sistema operativo ocupo en mis equipos? Realmente ocupo dos sistemas operativos principalmente. Ocupo un Windows, que ahorita le actualicé al 11 si no estoy mal. Y en Linux me gusta bastante Kali, más que Parrot, pero es ya cuestión de gustos. Y si tienes instalado en el celo y en el Fire Stick, pues revisa qué permisos le otorgaste al Magis TV. Entonces, si viendo esos permisos, puedes ver qué información te está obteniendo. Por ejemplo, ¿por qué Magis TV te pide permiso para tu galería? Solo pregúntate eso. A ver, continuando, porque ya, dentro del pentesting, también tenemos que acordarnos de algo, eh, que es el reporte y la documentación. Esto es lo que siempre se olvidan cuando hacemos un pentesting. Todo el mundo se concentra en el hacking, todo el mundo se concentra en la explotación, pero lo que nos da de comer a los pentesters es un buen reporte. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que actuar de traductores. Tenemos que hacer dos tipos de reportes. El reporte técnico, en donde listamos todo,
toda la información técnica que nosotros hemos encontrado y también tenemos que hacer el reporte gerencial. Muchas veces el reporte gerencial es el más difícil. ¿Por qué? Porque como técnicos, como yo habrán notado, como ya habrán notado, realmente inclusive ocupo palabras que hasta se me olvida que son técnicas. Por ejemplo, decirles SOC ahorita, la mayoría de ustedes me va a entender. Pero si le digo a un gerente, oiga, el SOC no detectó nada, el pobre gerente se va a decir que me está hablando en chino, tal vez. Entonces, es bastante importante para nosotros sabernos hacer entender a todo tipo de personas, más aún a las no técnicas, porque son las que prácticamente nos firman el cheque. Entonces, es muy importante eso. Y sí, el reporte para ejecutivos es complicado, realmente. Y como dicen, el gerente no va a entender nada. Pero ahí es donde nosotros actuamos ya como traductores. Realmente tenemos que saber hablar, tenemos que saber conversar con diferentes tipos de personas. Y más aún, como digo, con la persona que nos va a firmar el cheque. Entonces, y no se preocupen para las personas que no saben hacer reportes. En el próximo taller, bueno, vamos a ver cuánto tiempo nos demoramos de los talleres para ver si hacemos otra clase más o dos clases más, dependiendo de la demora de los talleres. Pero vamos a enseñarles un poquito cómo es hacer un reporte adecuado para tanto técnico como ejecutivo. ¿Qué tan bueno es ChatGPT escribiendo reportes? Bastante bueno, pero si es que no le tienes, si es que tú no lees, te va a suceder como a unos alumnos de un máster al que estuve dando clases hace un tiempo. Ellos ya habían aprobado la materia con su exposición, pero me mandaron un informe en el que yo no había solicitado conceptos. Ellos los pusieron porque querían. Y uno de los conceptos decía, claro, si me das más palabras, te puedo dar conceptos acerca de. Entonces, como te digo, la inteligencia artificial es muy buena, muy útil, pero tienes que leer lo que estás poniendo. Y correcto, tenía ganas de reprobarlos, pero no me dejaron. Y yo era la última materia que les quedaba, entonces no me dejaron reprobarlos. De hecho, justamente me aconsejaron que les ponga un 5/10, pero no me lo permitieron. Entonces siempre es bueno apoyarse en la inteligencia artificial, pero ten en cuenta que ChatGPT muchas veces no es correcto. Las cosas que te pone no son correctas. Y sí, se nota bastante cuando algo está escrito con inteligencia artificial. Entonces, como te digo, te puedes apoyar, sí, pero trata de no confiarte completamente. Para eso es el conocimiento que nosotros adquirimos. Entonces, en este caso, como les digo, el reporte y la documentación es la parte más aburrida como tal, pero la más necesaria, realmente. Entonces, es muy, muy complejo la parte de la documentación y bastante tedioso, pero si es que la logramos dominar, si es que nosotros tenemos esa facilidad de palabra para hablar con el gerente, podemos conseguir inclusive que nos suban el presupuesto para ciberseguridad o al menos hacer entender que, que están ocurriendo vulnerabilidades y tienen que corregirlas. Mi profesor jalaba sí o sí. Hacía perder el semestre o los reprobaba. Jalaba. Mónica, ¿eres de Ecuador? Bueno, entonces continuando, las herramientas comunes para el pentesting web tenemos para el reconocimiento, por ejemplo, tenemos Nmap, UIS, Shodan. Por ejemplo, Nmap también puedes utilizar para el escaneo de puertos, de servicios abiertos, como les decía. Juiz, obtenemos información propia de la página web. Pegasus, ay Dios mío, ni me recuerdes Pegasus, Dios mío.
que no sabe hablar en neutro. Lo siento si se me salen palabras de mi país. Shodan, para buscar dispositivos conectados de internet como servidores y cámaras. De hecho, Nico, vamos a hacer una pequeña práctica de Shodan la próxima semana. Entonces, te recomiendo que te conectes. No, no vamos a ir tan al fondo tampoco, pero vamos a aprender un poquito de cómo se ocupa Shodan para poder hacer reconocimiento. ¿Por qué? Porque aquí nos da muchísima información. Yo también tengo Shodan de paga porque hace un tiempo creo que salió en, no me acuerdo si fue $3 o $5, pero fue un regalo y era una licencia permanente. Exactamente, yo también aproveché esa misma promoción y es muy utilizada esta herramienta. Realmente a mí me gusta mucho. Para el análisis, aquí ya vamos, por ejemplo, a utilizar herramientas un poco más avanzadas. Por ejemplo, Burp Suite, lo que habíamos comentado, es una herramienta completa para el análisis de seguridad web. Personalmente lo utilizaba más para análisis de cabeceras, justo para enviar posts que sean maliciosos y ver qué podía obtener. O WASP-SAP, una herramienta de código abierto para análisis de seguridad web. O WASP-SAP es una de las herramientas que yo más ocupo, porque me da bastante información, porque primero tiene un spider que me permite ir por cada uno de los sitios y subsitios que tiene, eh, perdón, por ir por cada una de las páginas que tiene el sitio web. Entonces es bastante útil. Y también OWASP viene ya preconfigurado. Lo que me gusta de OWASP también es que tiene una herramienta de fuzzing en donde yo puedo hacerle que automáticamente me vaya detectando todas las carpetas y subcarpetas que existan dentro de este sitio web. Y SQL Map, bueno, hay muchísimas otras herramientas. Estas tres fueron un ejemplo nada más. Es una herramienta que es netamente enfocada en inyección SQL. ¿Para qué nos sirven estas herramientas? Para hacer un poco más automatizado el proceso manual que ya tenemos. Y de esa manera nosotros podemos ya descansar un poquito en vez de estar codificando nosotros. Pero, ojo, siempre es necesaria la intervención manual, porque a veces la parte automatizada no detecta muchas cosas. De ahí, en la explotación, realmente hay otras herramientas que se pueden utilizar. Hay Metasploit, directamente que ya viene ahora como sistema operativo completo. Kali Linux, Parrot, existen muchísimas que ustedes pueden utilizar. Personalmente las que más utilizo son Kali y Parrot. Parrot inclusive es la que se utiliza por defecto en la certificación de Certified Ethical Hacker del CEH. Parrot es la que se utiliza para poder tomar los accesos. Arch Linux, mi respeto si lo lograste instalar a la primera, hermano. Dios mío, qué pesadilla. Entonces, netamente, ya yéndonos a la parte de las buenas prácticas, para ver si finalizamos ya la clase del día de hoy, vamos a hablar de, de los permisos necesarios. Siempre tenemos que tener un consentimiento informado y un acuerdo de no divulgación. Ojo, esto ya es la parte legal. Consentimiento informado y acuerdo de no divulgación. El consentimiento informado tiene que ser firmado, en donde en el alcance nosotros les expliquemos a las personas hasta dónde vamos a llegar. Y el acuerdo de no divulgación es para ambas partes. Toda la información confidencial que nosotros encontremos del cliente durante y después de la evaluación no puede ser enviada o reenviada a ninguna persona. Y eso es lo importante dentro de este acuerdo. Acuerdos de confidencialidad, esa se aclara en el acuerdo. El acuerdo de confidencialidad siempre es necesario tomarlo en cuenta al inicio, antes de comenzar. Es decirle, a ver, este es su sitio web, ok, voy a llegar hasta el servidor web. Si me encuentro un servidor de base de datos, no lo puedo topar. Si me encuentro un servidor de archivos, no lo puedo topar.
siempre tomando en cuenta hasta dónde voy a llegar. Y de ahí, en el acuerdo de no divulgación, simplemente se coloca ya un poco más a fondo con palabras un poquito más legales, eh, de que tal persona, considerada esta vez del cliente, con tal persona, el proveedor de servicios, acuerdan que toda la información no será enviada, transmitida de ninguna manera física o electrónica, y una lata que ponen los abogados, pero es muy necesario. ¿Por qué? Porque esto nos salva a nosotros de la cárcel y también la salva al cliente de que su información personal no se encuentre por allí, al menos no de nuestro lado, porque lo que nosotros estamos allí es para analizar vulnerabilidades, decirle al cliente, párchelas, arréglelas o lo que sea, pero si es que después de eso no nos hace caso y en realidad ocurre una vulnerabilidad, ya está fuera de nuestras manos. Entonces, en la legalidad de las acciones siempre tomamos en cuenta la parte del cumplimiento legal. Todas las acciones tienen que cumplir las regulaciones locales y tomando en cuenta las leyes de privacidad de datos. Las normativas de seguridad, hay políticas y estándares con el cliente que muchas veces el cliente mismo tiene políticas internas, las cuales nosotros tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, muchas veces en donde he trabajado, he tenido acceso netamente y solo a los datos de test y no a los datos de producción. Entonces, por ejemplo, ahí es una normativa propia de la empresa. Y de esa manera también se evitan daños que podríamos causar tal vez como proveedores. Tal vez haciendo un pentest, justo le hacemos un pentest a la base de datos de producción y hacemos un ataque de OS sin querer, porque tal vez nos confundimos de servidor, a servidor de producción de la empresa. ¿Qué sucede? Le acabo de dejar sin sitio web y sin aplicaciones web a todita la empresa por el simple hecho de estar haciendo mis pruebas. Entonces, siempre tomar en cuenta eso también. Tomar en cuenta que podríamos nosotros tal vez utilizar una sandbox, tal vez utilizar algo más, pero siempre con mucho cuidado. Y me dice, si alguien accede a un lugar que no debe, todo queda registrado en los logs y esos logs se pueden borrar. Depende cómo esté configurado tus logs. Puede que los registres, como puede que no. Por ejemplo, si consideras que accesos es basura para tus logs y no los registras, no, no se quedan ahí. En la mayoría, por defecto, viene activado. Y ahí te lo puede decir alguien que trabaje en un SOC. Realmente, ahí todo lo que haces se debe quedar registrado. De hecho, por políticas y por normativas de seguridad internacionales como la NIS, la CIS, la ISO y muchísimas más, tienes que tener un esquema de registro de logs. Y los logs se pueden borrar. Si logras tener acceso y escalar privilegios como administrador, por ejemplo, sí, todo se puede borrar. Si el cliente te contrata para hacer un pentesting web, debe poder demostrar que es el dueño del dominio, obvio. Una cosa es que te digan, que te digan la típica que a muchos de nosotros tal vez habremos escuchado, hackeame el WhatsApp de tal persona. Siempre tenemos que buscar que quien nos contrate tenga acceso total a su dominio. No necesariamente que nos dé el acceso a nosotros, pero sí que tenga el acceso y tenga la facultad legal de poder contratar servicios de pentesting. Porque sí, muchas veces nos pueden contratar a nosotros para hacer un pentesting a una página y simplemente es para darle a otra persona la información de si es que ese sitio es vulnerable o no. Entonces sí, siempre tienes que tener mucho cuidado con, con este tipo de acciones y también siempre darte cuenta con quién estás trabajando. Entonces, para tener los resultados efectivos dentro de un análisis, tener los objetivos claros, tener una buena metodología y hacer recomendaciones concretas. Tenemos que nosotros también ser bastante específicos. Si encontramos una vulnerabilidad,
Bueno, nosotros aconsejamos hacer esta cosa y listo, nada más. No tenemos que darnos mucho las vueltas. ¿Por qué? Porque tanto técnicamente, los técnicos simplemente quieren ver, ok, tengo una vulnerabilidad, ¿cómo la solución? Una buena pregunta, si encontramos una vulnerabilidad, una app que no es de nuestro país y la explotamos por diversión sin hacer daño, ¿podemos ir presos? Si es que la explotaste, sí. Y si se dan cuenta, sí. No importa el país en el que estés, porque pueden pedir tu cabeza dependiendo del tipo de daño que hayas hecho. Entonces, por eso en ese sentido siempre tengamos mucho cuidado de en dónde estamos trabajando, qué es lo que hacemos, o si es que no tenemos cuidado, al menos tengamos discreción. Sí, pueden pedir extradición dependiendo del tipo de daño que hayamos hecho. Por ejemplo, no es lo mismo vulnerar, eh, no sé, tiendas Doña Mari o tiendas Mari a vulnerar el servicio del Ministerio del Interior de cierto país. Y sí, se puede tapar con una VPN que vaya cambiando la IP en la Mac. De hecho, se ocupa bastante para ataques de bandera falsa. Por ejemplo, la mayoría de ataques que llegan a Estados Unidos dicen que son de Rusia, de China, pero puede que sí, como puedo que no. Porque hacer la bandera falsa y la parte del análisis de, de atribución para saber quién fue el atacante, de hecho es un tema de tesis doctoral. Creo que le estaban ofreciendo por ahí ese tema porque es muy difícil. Así que si alguien está queriendo seguir un doctorado en ciberseguridad, ya tiene un tema de tesis. Cómo realizar análisis de atribución para saber quién fue el atacante. ¿Y qué más? La elaboración de los reportes, esto ya lo veremos la próxima semana, pero tiene más o menos un formato. Y de paso, la próxima semana también estaremos viendo una página que me da ya ciertas plantillas utilizadas internacionalmente. Entonces, aquí podemos ver qué es lo mínimo que necesitamos de nuestra reportería en pentesting. La introducción, alcance, objetivos, metodologías, eh, hallazgos, hallazgos detallados, documentación de vulnerabilidades encontradas, descripción, gravedad, ubicación. No nos olvidemos de en dónde encontramos las vulnerabilidades. Por eso en un pentesting siempre hay que ir registrando todo lo que vayamos haciendo porque puede que inclusive se nos pase. ¿Qué sucede si es que hoy encontramos una vulnerabilidad mientras estamos trabajando y el día de mañana ya la parchan? Ojo con eso. Las recomendaciones, soluciones para mitigar las vulnerabilidades y mejorar la seguridad. Y la conclusión y próximos pasos que puede ser reportado, puede ser sugerido una auditoría adicional que puedan necesitarse. En un pentesting legal se deben borrar las huellas que hayamos dejado. Sí, es necesario que nosotros tratemos de ser lo menos ruidosos posible. Y si es que nosotros hicimos un desmadre, también recogerlo. Es muy necesario también tomarlo en cuenta. Entonces, la estructura y los elementos clave dentro de un pentesting es siempre tomar en cuenta las fechas de inicio y de fin de la prueba del pentesting. ¿Por qué? Porque muchas veces el pentesting, ya por experiencia les digo, me han pedido que, que sea en horas de la madrugada, porque me han pedido que sea, por ejemplo, en una página en producción. Y justo ahorita estoy leyendo un mensaje que ha estado anclado que no lo vi, mil disculpas. Dice, una vez en una reunión, después de mostrar las vulnerabilidades y las recomendaciones, el equipo ejecutivo me pidió dos cosas. ¿Cuánto costaría en tiempos de operación si esta vulnerabilidad sucede, cuando es explotada y qué tan probable es que fuera descubierta? Eso lo vamos a aprender cuando hacemos el reporte, porque tenemos que saber el impacto que tenemos y la gravedad de la vulnerabilidad. ¿Cuál sería el retorno o una amortización para la protección y seguridad en cuanto al costo-beneficio y mejores opciones del presupuesto? Entonces sí te han pedido algo bastante interesante, porque con eso, a mí me hubieran pedido eso en un pentesting, hermano, con eso yo hubiera comido 2 meses, porque
Con eso podrías haberte ganado algo adicional, o no sé si ya lo hiciste, pero es muy bueno lo que te solicitaron, porque pocas empresas te dicen cuánto voy a necesitar para poder mitigar esto. Es bastante bueno lo que te pidieron. De ahí tenemos que tener en cuenta el equipo que vamos a necesitar y el ¿por qué? Porque a veces un pentesting conlleva más de una persona. Porque no somos todólogos y tenemos que ser bastante humildes en ese sentido. Eh, por ejemplo, yo soy pésimo codificando, pero dentro de mi equipo hay una persona que es un experto en codificación y crea herramientas automatizadas muy buenas. Entonces, en ese sentido hay que ser bastante humildes con el conocimiento que tenemos y para poder llevar a cabo nuestro objetivo. Especificar qué es lo que voy a atacar, hasta dónde voy a llegar y la metodología. Entonces, en la metodología simplemente nosotros describimos el proceso y las herramientas que vamos a utilizar. Entonces, la importancia de la claridad y la precisión es que nosotros tratemos también de ser lo más cortos posible. Tiene que ser legible, entendible, tiene que ser preciso acerca de las vulnerabilidades, de forma clara, concisa, que se entienda por el equipo técnico y por el equipo gerencial. Entonces, ahorita, por ejemplo, dentro del pen testing ya tenemos algo ya más actual, son las herramientas de automatización para acelerar el proceso de pentesting, justo como las herramientas que ya vimos en un inicio, por ejemplo, SQL Map, y vamos a utilizar con unas herramientas medias interesantes también. Cloud Security, que ahora ya nos piden mucho en la parte del pentesting en nube. Ya los servidores no son físicos, entonces tenemos que nosotros tomar en cuenta ya conceptos de Amazon Web Services, de Google Cloud, de Azure, cómo funciona en pipeline, cómo podemos meternos dentro de un pipeline. Y el DevSecOps, la integración de seguridad en el ciclo de desarrollo de software. Eso es lo más actual que está sucediendo en cuestión a ciberseguridad dentro de lo que es el pentesting. DevSecOps ya es un tema que sí habrán escuchado ya hace algún tiempo atrás, pero al menos este año está en auge. Y por eso es que hay tantas solicitudes de empleo en la parte de DevSecOps. Entonces, tomemos muy en cuenta eso. Y bueno, esto ya lo deben conocer. Las metodologías de enfoques, el pentesting ético, caja negra y caja gris. Caja negra no sé absolutamente nada del cliente más que su nombre y en dónde está alojado. Caja gris, información interna y externa para realizar una evaluación más precisa. Y también hay caja blanca, pero caja blanca casi no se utiliza en un pentesting. Porque de qué me sirve que me den acceso a todo si no sé básicamente qué es vulnerable porque ya me dieron acceso de root. Y los casos de éxito de pentesting, esos he venido comentándoles a lo largo de esta clase. Entonces he venido contándoles un poco de anécdotas y para la próxima clase sí les traeré algo más de información. Creo que tengo un par de cositas que me faltaron en esta clase, pero creo que podremos ahí ya por hoy al menos darlo por terminada la clase y acepto preguntas hasta el momento. ¿Cuántas clases vamos a tener? Hasta el momento estaba organizada dos. Esta de aquí, que es netamente teórica, y la próxima semana vamos a tener la parte práctica. La próxima semana, personalmente sería jueves a la misma hora, pero depende también de Emma y el equipo si es que tengo este espacio. Y si no, ya les informarán el día y la fecha que tengamos. Y déjenme dejar de compartir para poder conversar ya más amenamente. ¿Dónde recomiendo practicar Hack the Box o Try Hack Me? Try Hack Me para empezar, Hack the Box cuando tengas algo más de conocimiento. ¿Hay distintos precios de pentesting? Sí, depende del alcance. Por ejemplo, si es que es una empresa pequeña, mediana, ¿cuántos servidores quiere que tú les realices el pentesting? Suponte no solo hay un servidor web, sino 10.
Entonces depende mucho de eso. Y también depende de mucho de cuántas personas vas a necesitar tú. Ahí haces un cálculo, por ejemplo, cuánto tú cobras por hora y cuánto cobra tu equipo por hora. Y también tienes que saber cuántas horas te vas a demorar en hacer ese pentesting. Más o menos así haces el cálculo. Claro que ahí va un poco más de conceptos de ingeniería de software también, pero es algo tedioso, pero cuando ya tienes tus números, ya es un poco más fácil. Ah, sigan nomás preguntando. Pentester freelance, sí renta, no te lo puedo negar, sí renta. Eh, realmente no te sabría decir qué te renta más, si ser freelance o estar dependiente de algo. Realmente porque freelance puedes tener trabajo en un mes que te da tanto como para sobrevivir 2, 3 meses. Y teniendo un trabajo como pentester, tienes algo seguro durante ese mismo tiempo. Pero, como te digo, sí, siendo freelance puedes conseguir algo. El objetivo de ser freelance también es darte a conocer y tienes que ser muy bueno en esa parte. Porque tienes que saber hablar, tienes que saber prácticamente venderte y, e ir a las empresas a ofrecer tus servicios. Inclusive empresas que tú ya sepas que tal vez tienen una vulnerabilidad por ahí, sin mencionarla, obviamente, pero puedes promocionar tus servicios también. Y luego de parchar lo que encontramos en el primer pentesting, ¿es normal volver a encontrar vulnerabilidades? Me ha pasado que sí, he vuelto a encontrar vulnerabilidades o he encontrado vulnerabilidades distintas. Por ejemplo, lo más común que ha pasado es que hago el pentest, se culmino, se parchan las vulnerabilidades, al siguiente mes o a los 2 meses siguientes que me llaman, tienen vulnerabilidades por servicios obsoletos. Entonces, eso también es bastante común. Me mandé a hacer que diga, un cartel que diga Open Testing por comida. Está bastante bueno. Creo que todo el mundo lo hemos usado en un inicio. ¿Qué recomiendas para alguien que no sabe nada nada o sabe conceptos por encima? ¿Qué debería saber de memoria? ¿Recomiendas practicar en algún lado, o why, una especie de pasos iniciales? Bueno, como pasos iniciales, siempre recomiendo la parte de Linux, redes, algo básico de programación, antes de meterte netamente a la parte de ciberseguridad. Conocer esos conceptos básicos, saberte mover en un Linux, saber cómo funciona por debajo. Redes, todo lo que es interconexiones, por ejemplo, cómo funciona, cómo se conectan dos equipos. Las capas, correcto. Cada una de las capas tiene vulnerabilidades distintas. A ver, una consulta, veo que rendiste varias veces del CDH. De hecho, lo rendí 2 veces, el práctico y el teórico. ¿Hay algún certificado que puedas rendir una sola vez? El CH lo puedes rendir una sola vez y ya eres CH, el que tú quieras. Puedes rendir solamente el práctico o solamente el teórico y puedes tenerlo. El EJPT está sobrevalorado. No te lo sabría decir. Muchos dicen que sí, otros dicen que no, pero realmente siempre la parte de tener certificaciones es necesaria. ¿Por qué lo rendí 2 veces? Porque yo rendí el práctico y el teórico. Entonces son dos distintos, pero a la vez es el mismo nombre. Entonces, es CH al cuadrado. Eh, prácticamente sería uno solo que se llama CH Master, que combina los dos. Entonces, eso sí te puedo decir. Me aportaría hacer algún curso de testing de software para que los reportes y la documentación. Sí te aporta bastante para la parte de reportes netamente. Y todo lo que puedas aprender aporta. Entonces yo siempre recomiendo que aprendas lo que tú desees. ¿Todo certificado que sirva es pagado? No, no necesariamente. Por ejemplo, hay uno de ISO 27001 que tiene Skillfront y es bastante útil y es bastante reconocido. Entonces no necesariamente tienes que pagar. Ahorita se los pongo en el chat. Eh, es de Skillfront.
Skillfront es de la ISO 27001. Entonces, ustedes pueden tenerlo ahí. Tienen que dar un examen, no me acuerdo si eran 20 preguntas y es gratuito completamente. Entonces, como les digo, no es necesario pagar. Claro que las más reconocidas, entre comillas, sí son pagadas, pero sí podemos tener una muy buena carpeta sin necesidad de gastar tanto. Y sí, exactamente, Cisco Academy tiene uno de redes y ethical hacking. Creo que CertiProf también había sacado uno de ciberseguridad básico para que es gratuito. Y como les digo, todo lo que nos aporte a la carpeta, digamos que hemos aprendido, nos sirve a nosotros. De ahí, ¿qué más les puedo contar? Eso, más, si tienen más preguntas, feliz de poder, de poder responderles. A ver, veamos. El CEH, te cuento que en promociones puedes encontrar un buen descuento. Y si más de 5 personas lo quieren, también puedes conseguir algún tipo de descuento. Yo recuerdo que hubo una vez una beca para el CEH práctico de $450 bajó a 100. Ese fue el que rendí yo hace unos años. Try Hack Me lo recomiendo bastante si estás aprendiendo. Es muy útil. Tiene cursos básicos muy buenos y muy interactivos. Y también, por ejemplo, el Advent of Cyber, el evento que hubo por Navidad. Aprendes muchísimo paso a paso. Realmente ahí estuve aprendiendo inclusive acerca de ciberseguridad utilizando ya inteligencia artificial. El del anterior año daba inteligencia artificial con análisis convolucional para aprender a bypassear un CAPTCHA. Eso fue lo más interesante que encontré y me encantó. ¿Se puede utilizar dos antivirus al mismo tiempo? Sí, pero uno se va a pelear con el otro y te va a consumir muchísimos recursos. Es lo que usualmente sucede. Por ejemplo, tienes Avast y tienes el 360, el uno lo detecta como virus al otro. ¿Vale la pena pagar la membresía? Sí, pero la mayoría de cosas básicas son, son gratuitas. Si ya quieres meterte un poco más, claro, puedes pagar, pero en Black Friday te baja mucho el costo. ¿Es importante que el antivirus tenga heurística? Sí, bastante, porque con la heurística te ayuda también a que el antivirus vaya aprendiendo acerca de nuevas firmas y nuevos patrones de cómo está accediendo un malware a tu sistema. Entonces, muchas veces, la firma ya no es la misma y no te detecta de esa manera, pero hay ciertos pasos que el malware sigue que ya aprendió el antivirus a detectar y, y de esa manera puedes evitar que este malware se ejecute en tu equipo, a pesar de que la firma sea nueva o no esté reconocida. Listo. Entonces, gracias chicos por haberse quedado. Creo que es bastante tarde ya en Argentina y, y más bien les dejo para que vayan a descansar todos y la próxima semana vengan con muchas más ganas porque ahí sí nos vamos a la parte práctica. Y cuando te dan para hacer el pentesting también debes hackear el wifi. No necesariamente, depende de tu alcance. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana y que descansen, amigos. Ahí cualquier cosa me pueden contactar también por el grupo, así que no hay problema. Si es que se quedaron con alguna duda, por ahí debe estar mi contacto. Como también estoy en las mentorías o también soy mentor, pero a veces me desconecto un poco.